Muy buenas tardes. Una vez más está aquí el Grupo Támbara con sus componentes que hoy asisten, habitualmente para ofrecerle a todos los que puedan prestarnos atención y estén interesados. Y aquellos otros que también la presten, pero a lo mejor no estén tan interesados. Pero queremos que se aporte algo a todos nuestros conciudadanos. La idea es reflexionar y emitir. La cuestión hoy nos acompaña Pepe Melián, nos acompaña Joseba y nos acompaña aquí don Juan Arocha. El que les habla, Juan Francisco. Entonces, antes que nada, vamos a intentar desgranar una serie de temas como siempre. Indicaremos un libro también para nuestros oyentes, que es la costumbre que tenemos para ilustrar un poco la cuestión. Y hoy vamos a hablar de la energía geotérmica y de la energía mareomotriz, especialmente la geotérmica. Hago esta introducción, la cuestión de los alquileres, la carestía de los alquileres, la pobreza en Canarias una vez más, porque seguimos en pobreza y cada día va más en aumento, el problema de la falta de cuidado de la ciudad, que seguimos en la misma, pese a los muchos esfuerzos que quieran realizarse, creo que también es culpa del propio ciudadano, por los malos hábitos a los que estamos acostumbrados. Dicho esto, La Palma, volvemos a La Palma y desde aquí les saludamos con mucho cariño y deseamos lo mejor. Nos ha enseñado dos cosas. Lo malo siempre trae algo bueno y es recordarnos que vivimos sobre unas islas que tienen una energía, un potencial de energía geotérmica, es decir, el calor de la propia tierra que nos ofrece y que está desaprovechado por completo casi. Y esto generaría un montón de puestos de trabajo y una riqueza al bolsillo del consumidor, ahora mismo que están pagando la luz carísima, puesto que la energía que nos ofrece la Tierra es de las más limpias del planeta, de las no contaminantes, de la cuestión de las renovables que llaman, yo le llamo naturaleza, nos ofrece una fuente inagotable de energía y limpia además. Insisto, la energía geotérmica está infrautilizada. Por lo tanto, debemos aprovechar este momento para recordar que todas las islas son volcánicas, pero especialmente la isla de Lanzarote, la isla de La Palma en sí misma, la isla del Hierro y Tenerife son las que más vivos están de esos volcanes. Pero eso no quiere decir que no haya más viveza, como iremos viendo ahora, ¿no? En el pequeño bosquejo que tenemos aquí. Y bueno, la cuestión está, nos interesa a los canarios, a todos los que vivimos aquí, que se investigue, se desarrolle y se incentive la fuente de energía geotérmica. Yo creo que claramente es que sí. Añadiendo que hay otra, que nadie habla mucho de ella, porque aquí se habla mucho de la fotovoltaica y de la energía eólica, pero nos olvidamos que tenemos el mar, un potencial increíble en medio del océano Atlántico, que nos ofrece también la naturaleza una fuente de energía que se llama mareomotriz, el movimiento de las olas y el de las corrientes marinas. Por lo tanto, aquí lo dejo ya para no ser yo el que monopolice el debate y entramos en materia. Empezamos por qué les parece a los compañeros el tema de aprovechar de lo malo, del daño que tal, la parte buena de mostrarnos las virtudes que pueden tener el aprovechar esa energía geotérmica. Bueno, quizás una de las partes que más conocemos es la clásica de Lanzarote, ¿no? Que echan el agua esa en el tubo y sale el vapor, ¿no? Pues bajo ese mismo principio, en otros países, que ahora lo veremos, ¿no? En qué países son, están utilizando este tipo de energía, convirtiéndose vapor en fuerza dentro de una turbina y generando a través de centrales y sus estaciones, pues bastantes kilovatios de energía. Pero quizás el tema más fácil se verá ahí, que es un simple cacharro de agua, es capaz de producir una energía bastante potente, ¿no? Y a poca profundidad. Y a poca profundidad en el caso de Lanzarote. Me imagino que en diferentes islas, pues esa profundidad varíe, ¿no? Creo que hasta 50 y 100 metros es bastante plausible ese tipo de vapor, esa reacción, ¿no? Igual tú has tenido más contacto con esto. Bueno, Bolivia, por ejemplo, en el caso que está diciendo el compañero y que está desarrollando, efectivamente hay tres tipos según los informes, los entendidos y los que hablan sobre este tema, energía de alta temperatura, la de baja temperatura y la de muy baja temperatura, que es la que tú te refieres,
que está entre los 30 y 400 metros de profundidad, que es el caso de Timanfaya, el de Lanzarote, que se podría aprovechar. Bolivia, por ejemplo, curiosamente Bolivia va recientemente a utilizar la energía volcánica, la fuente de energía de los volcanes que tienen en ese país, para producir electricidad. Pero hay muchos más, ustedes lo tienen ahí en, en el documento y verán. Sí, a todo esto habría que decir que, por ejemplo, hay una crisis energética en el mundo, tenemos la posibilidad de la madre naturaleza que nos ofrece energía tanto solar como marítima, como geotérmica y otras más, por cierto, y que sin embargo no se hace un estudio serio, científico, de las posibilidades que, por ejemplo, en Canarias, las posibilidades de explotar la energía geotérmica, cuando tenemos que pagar, ahora mismo todo el mundo está alarmado con la cuestión de la energía eléctrica, que cada vez está subiendo, no se sabe cuánto vamos a pagar de energía eléctrica, y de otra parte hay una zorrería que no se explica, en el sentido de que no se hable de la posibilidad de explotar otras energías, que nos ofrece, por cierto, la madre naturaleza gratis. Entonces, lo curioso es que hay un secretismo que no se explica por qué no se hace un estudio y por qué cara a la opinión pública, para que la gente sepa si hay posibilidad de explotar otro tipo de energía, si es que sería mucho más económica y más rentable para el consumidor. Y en ese sentido no se ha hecho, o yo no lo he escuchado, no lo he visto en ninguna parte, que se haya hecho un estudio científico, que efectivamente se puede explotar ese tipo de energía, que al final sería rentable para todo el mundo. No, pero yo pienso que hay la otra cara de la moneda, y la otra cara de la moneda es que, como siempre, las grandes multinacionales, las grandes compañías eléctricas, por otra parte, probablemente no les interesa ese tipo de energía para ellos continuar con su gran negocio, explotando su gran negocio de la electricidad, y que al final los consumidores somos las víctimas de todo este problema. No, y por otro lado, Pepe, hay que recordar que sería energía ecológica en comparación con la fósil, ¿no? Ya que los residuos que soltaría, como mucho, sería vapor de agua. Claro. Porque cuando es el calor directo, en este caso para generar turbinas. Estás tocando un punto muy interesante. Que sería totalmente ecológica. Está claro que estas energías son limpias, son energías limpias, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque si estamos sufriendo una contaminación a nivel planetario y todo el mundo se queja que si el cambio climático, que si la contaminación, pero por otro lado tenemos una energía limpia como el sol, por ejemplo. Canarias también es una fuente de energía de solar también, que se podría explotar perfectamente, son energías limpias, pero en ese sentido no se habla nada de las energías limpias, sino que el cambio climático, que si la contaminación. Pero señores, si tenemos energía que la ofrece la madre naturaleza, que son energías limpias, y sin embargo no se hace un estudio serio sobre ese particular, es que hay un misterio. Aquí hay un misterio. El caso del hierro, que es ejemplo a seguir en energías limpias y en autosuficiencia, pero esto que no es tan nueva, este tipo de energía, este tipo de canalización, ya que tenemos ese potencial de la geotermia, pues utilizarlo. Claro. Y además, por lo menos ponerlo a estudios, a ver lo que dicen los... La geotermia es la más limpia, geotérmica es la más limpia y la menos contaminante. Hay que hacer una inversión inicial, que por otro lado generaría muchos puestos de trabajo cualificados, especializados, y ayudaría a salir del impasse de pobreza, que ahora hablaremos también, por culpa de no diversificar la economía, y nos vendría que bueno, sería genial. Bueno, acaba de incorporarse nuestro querido doctor don Emilio, que se une a la tertulia, un poco rezagado por el tema de la situación que hemos escogido y las dificultades que la zona ofrece para aparcar. Dicho esto, continuamos hablando de la geotermia, que es la geotérmica es de la más limpia de todos los tipos de energías que ofrece la naturaleza. Por tanto, Canarias tiene un potencial enorme en 3 tipos de energía básicamente. Aunque alguien hable de un cuarto, yo creo que hay 3 potencialmente, por este orden. Geotérmico, la cuestión de la marea, la mareomotriz, del mar, el movimiento de y una tercera que quizás, aunque el mar tiene 2, mareomotriz, y otra que es por el tema de una de las corrientes marinas y otra de las olas, del oleaje, y puede producir una energía fabulosa. Y luego tenemos la que decía el compañero hace un instante, la que nos ofrece el sol. Lógicamente, el problema ¿cuál es? Aunque alguien hable de los molinos de eólicos y tal,
Pues que no se hace aquí la industria, que la producción de esos molinos, por ejemplo, son de múltiples lugares, no se hace nada aquí. Te dirán, no hay materia prima. Mire usted, se puede hacer y se pueden hacer según los contactos de personas, como por ejemplo el compañero que no viene por razones obvias, Juan Suárez, que ha estado trabajando en Venezuela y sobre ingeniería sabe bastante sobre esta cuestión. Decías tú, ¿por qué no se investiga? ¿Por qué no se hace? Pues probablemente porque nadie se ha puesto a estudiar este tema con seriedad, porque esto generaría mucha riqueza, vuelvo, insisto, para el conjunto de los intereses de todas y cada una de las islas y para consecuencia los ciudadanos que habitamos en ellas. Esto es una cuestión clarísima y ahora el volcán Cumbre Vieja nos está recordando que estamos viviendo sobre energía geotérmica, vamos a utilizarla, démosle la vuelta a la tortilla y no hay mal, como dice el dicho, que por bien no ven. Ahí lo dejo, creo que deberían de intervenir los demás para hablar sobre... Sí, quiero decir que volvemos al... Sí, pero deben que hablar los demás, no los mismos. Ya. Quiero decir, no ha hablado Joseba, no ha hablado Emilio, que acaba de incorporarse. Señores, ustedes mismos. Joseba, si tienes algo que aportar, o tú, Emilio. Bueno, la energía geotérmica, lo que se ha hablado muchas veces es que Lanzarote es una de las prepotentes del tema del tipo de uso de esa energía, sobre todo en el turismo. Utiliza la energía, la expone y la conocemos, pero el resto de las islas no tienen conocimiento de ella. Entonces es un buen exponente que las islas empiecen a utilizar ese tipo de energía para el consumo propio y el consumo familiar. Es cosa de tiempo de que la situación vaya hacia ese sitio. Por ejemplo, conocerla, y con eso conoceremos mucho más cosas. Y hay una cosa que quiero aportar mientras ahora entrará Emilio. Hoy mismo Austria ha avisado, los austríacos, el gobierno austríaco o un miembro del gobierno austríaco, que va a haber un apagón eléctrico y está mostrándonos el problema en el que estamos inmersos, en cuanto nosotros somos una región muy rica en ese tipo de energía, que no dependemos sino que somos productores, podríamos ser productores de energía eléctrica barata, no nos espabilamos. Entonces hay que hacer un llamamiento a las dos universidades canarias, la de La Laguna y la de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, junto a las autoridades que gobiernan estas tierras y al grupo de empresarios, que muchas veces hay grandes empresas nacionales, internacionales o locales que podrían colaborar en el desarrollo, investigación, desarrollo y puesta en marcha de este tipo de producción a base de energía geotérmica. Creo que Canarias tiene un potencial enorme. ¿Por qué no se ha hecho? Pues quizás por falta de conocimiento, probablemente. O por falta de intereses creados también. Yo por creo falta que hay falta... la compañía eléctrica No, actualmente... pero es que las compañías eléctricas, acabo de decir empresas, permíteme que corrija, pueden ser las primeras interesadas en que esto se invierta, porque ellos podrían tener acciones en esas empresas, digamos, en las cuales podrían promover el desarrollo. O sea, lo que no lo hagan, eso no lo sé, pero que está claro que podrían entrar en este negocio también. Ahora, las razones pueden ser múltiples, pero no las sabemos. Lo que sí sé es que hay un desconocimiento, porque si hubiera un conocimiento expreso sobre esta cuestión, a estas alturas ya no estaríamos hablando de esto, sino estaría en marcha. Entonces, esta es la pena. De todas maneras, no, esto de las energías que acabamos de anunciar no es una cosa nueva, esto existe ya hace bastante tiempo que hay muchos países en el mundo que están explotando este tipo de energía. Efectivamente. Islandia hacía antes tuvo un apunte de eso, Pepe, que en la propia Islandia ya es una realidad que se utiliza esa energía geotérmica. No, y Estados Unidos. Islandia, que Italia, es una México, isla también Indonesia, de origen volcánico, una isla viva volcánicamente. 21 países en el mundo están, ya explotan la energía geotérmica, 21 países. Bueno, yo me planteo que aquí pues estamos unos que no sabemos, somos legos en la materia, simplemente tenemos el interés de cualquier ciudadano enfocado a nuestro entorno, a nuestro archipiélago, pero yo no he visto jamás un debate, digamos, en la tele, como se suele decir en la tele oficial, en que se pongan los profesionales de académicos y, en fin, los catedráticos, los ingenieros, los geólogos, los ingenieros de empresas también invitados, y que nos expongan a la ciudadanía
cómo es el panorama mundial y cómo es el estudio comparativo entre un sitio y otro, los estudios que ya han hecho, porque por ejemplo, yo no sé qué temperatura hay aquí debajo, pero probablemente hay un profesional que ha hecho el estudio, yo no sé dónde está el estudio, nunca lo he oído y siempre desde niño he tenido afición a oír estas cosas, que la energía de la Tierra sirve, en fin, las diferentes formas de aprovechar las energías naturales, dónde están. Como cosa curiosa, ahora con el salto Chira-Soria, yo creí que esto era una cosa que había aparecido así pues en los últimos años y resulta que me mandan un estudio, un trabajo que se hizo además y se experimentó, que era hacer una presa en la cumbre que iba a almacenar a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, para mandar agua a las palmas mediante unos tubos que decían acero o hierro, según la presión que iban a soportar, con diferentes saltos para trasladar agua. En aquella época, como no había desaladoras, pues estaban obsesionados por el grave problema. Recordemos, los que tenemos una cierta edad, lo que pasaba con las tuberías todas tupidas y el sabor de las aguas, y la lavadora se tupe porque el agua tiene mucho calcio. Eso ahora pues no pasa. Pero bueno, para intentar evitar eso, que eran aguas de pozos, ya unos pozos muy salados por haber explotado tanto el acuífero, pretendían traer agua de donde fuese y decían, bueno, como llueve en la cumbre, vamos a traer agua desde la caldera de los Marteles por debajo, y resulta que cuando empiezan la presa se sale como un colador, estaba llena de agujeros y además inyectaron un cemento para intentar tapar un agujero y el cemento salió por Santa Lucía, una cosa que uno dice, bueno, y esto no me lo contaron nunca, ¿dónde están estas cosas que no hubiese aprendido yo en el colegio? Pues nada, ahora estamos y parecen, surgen problemas y nadie nos los explica, como si fuésemos, de vez en cuando sale la idea pero ya preconcebida, pero no vemos cómo se va fraguando, cómo surgen las ideas a medida que pasan los años. O nos exponen que son ideas nuevas cuando siempre han estado ahí, ¿no? Son ideas ¿no? nuevas, son ideas viejísimas, bueno, viejísimas, bastante viejas. En fin, ahí nos va. Pero ¿qué temperatura hay debajo de cada punto de la isla? Creo que se sabe, pero es totalmente una lotería. O de las ¿cómo islas. saber dónde hay agua? De todo el archipiélago. Sí, claro, a lo mejor en esta no es plausible, pero sí en a otra. A lo mejor se va, a lo mejor dura, es como el agua, que cuando el que coge una veta, está tan contento el dueño del pozo de la galería porque salió agua, pero si ya se secó, pues a lo mejor ocurre lo mismo con el calor, encuentran calor y a los 2 o 3 años se secó el calor. ¿Por qué no nos explican eso? Si es constante, si no es constante. Bueno, ahí lo dejamos, un punto de vista que nunca se ha hablado y igual se despierta interés en muchos amigos la puedan buscar, ¿no? En el instituto, unas conferencias, unas clases mensuales de explicación de futuro energético de Canarias, tal, un foro o algo, pero además con unas imágenes en la tele para que el gandul desde su casa pueda verlo apretando el botón ahí en Tele Canarias y no tanto volcán. Si no hay muchos volcanes escondidos, vamos a ver si le sacamos algo. No sé si los hay. Sí, el tema está quizás en la falta de formación, educación, sobre todo información, ¿no?, al pueblo. Pero no es solo en este área, es en muchas otras áreas. Pero esta es básica, sobre todo ahora, como hemos hablado de las dificultades. Austria, acabo de decir que bueno, va a haber un apagón eléctrico y que eso es algo muy grave, porque estamos hablando de Austria, no es un país subdesarrollado, de aquí, de cualquier lugar inhóspito, ¿no?, sino del corazón de Europa, y un país sumamente desarrollado. Que advierte de esos apagones. Sí, no, claro, y está enseñándole a la gente con vídeos qué hacer para calefacción local en tu casa, ¿no? Están dando una serie de pautas, las velas, esto y tal. O sea, algo se avecina que desconocemos. Pero evidentemente que nosotros, que estamos en medio del océano Atlántico, al noroeste de África, en una situación, en un enclave geográfico bastante delicado, si imaginemos que hay un conflicto bélico, Dios no lo quiera, aquí en África, y nos bloquean, el agua escasearía. ¿Y por qué? Porque la plataforma de combustible que tenemos para almacenaje, ¿qué puede durar? 6 meses. Si te bloquean, ¿cómo funciona la potabilizadora? Con fuel, con combustible fósil. O sea, hay una serie de cosas que son importantes. En cuanto a la agricultura y tal, ¿cómo comemos? Si la agricultura, hemos hablado 20.000 veces, es testimonial, y la ganadería para el consumo local, y ya lo ha dicho Naciones Unidas, la FAO. Señores, todas las islas tienen que tener
un volumen al menos alrededor del 70% o algo más para subsistencia. Y esto no es posible aquí. Y bueno, la cuestión de la energía, yo creo que todos estamos de acuerdo. La energía hay que utilizarla cuando la tenemos, que nos la ofrece la naturaleza. Y ahora este volcán, dentro de lo malo, repito, nos está haciendo ver, al menos a algunos, la importancia de las islas para extraer energía de la tierra, energía del calor, y la energía que nos ofrece el mar, insisto, porque nos olvidamos de la mareomotriz, el movimiento de las olas y las corrientes, que hay dos modelos. Entonces, yo no entiendo por qué no se investiga, no se desarrolla y no se crea y se pone a trabajar a gente cualificada, los empleos que serían... Yo si mal no recuerdo, en la zona del Cantábrico, inclusive en la misma Cantabria, creo que sí que pusieron plantas de energía de las mareas a funcionar, ¿no? Hay en algunos lugares pequeñitos, pero es que Canarias, que es lo que nos interesa a nosotros, por lo menos que vivimos aquí, es que tenemos un potencial increíble. La naturaleza nos está ofreciendo todo eso y no hay ningún desarrollo que yo sepa, a lo mejor lo hay y lo desconozco. Lo que sí aquí hay en la lista, que está, si puede sacar el cuadro en su momento para nuestros oyentes y televidentes o que vean el YouTube, pues verán que hay una serie de países como Estados Unidos, en el que la extrae hasta 6 kilómetros, que es la de profundidad, Islandia, por este orden además está en el cuadrante, porque me molesté en buscar, investigar, y hay una revista que la portada, he sacado fotos de la portada, que tengo la revista, sobre el tema de la energía, que es el volumen 1, para que vean y la busque aquellos que estén interesados, igual que la cuestión que tocaremos con la pobreza después del librito que va en relación con ello, de un político francés que escribió un libro pequeñito, Desmontar la globalización, que es interesante por la persona que lo ha redactado, su participación en el gobierno francés durante una época y su capacidad intelectual. Y entonces es muy pequeñito, vale muy poco y merece la pena aquellos que estén interesados. Por eso la imagen la tienen también ahí. Cuestión de la energía es muy importante porque hay que tener en cuenta que hay una contaminación, porque se utiliza el petróleo. Y aparte de que el petróleo es una energía que también se acaba, el petróleo se acaba. Y la energía nuclear también es contaminante. Y la energía nuclear es un gran peligro, Hablamos de dos tipos, fusión y fisión. Entonces hay una que no se sabe y están hablando del hidrógeno. Esto es muy amplio, pero nosotros tenemos dos básicas, el mar y la de la tierra, y ninguna de esas dos, que son gratuitas prácticamente, que me refiero que están ahí, que no tienes que ir a buscarla en un contenedor como el alimento que comemos. Tienes que tenerla ahí, entonces la tienes ahí, perforas un pico y resulta que hay lo de Timanfaya, ¿no? Por ejemplo. Sí, me gustaría decir una cosa, que hace 70 años, 80 años, cuando se plantaron los pinos en Gran Canaria, no se hablaba para nada de estas energías. Hay que saber, y tengo que saber, y me extrañó mucho, que esta isla no se reforestó por un tema ecológico y para que hubiese árboles y estuviese bonita, para tener madera, para si venía una crisis de combustible y pegarle fuego al monte para quemar la leña para poder comer. Eso lo hizo García Escame, el del mando económico de Canarias, el general, amigo de nuestro dictador, que ese hombre dijo: voy a llenar la isla de pinos porque si aquí no hay nada vamos a tener que quemar leña. Yo he oído contar a la generación de mis abuelos o así, salir andando de la ciudad esta, de Las Palmas, por las carreteras para recoger trocitos de rama de los árboles para poder cocinar y pelearse por los trozos de leña que caía de los árboles. Y habían los leñeros que vendían leña. Bueno, que se había y la leña que se daban cuando uno cogía la leña que el otro creía que era del otro. Porque un pobre y un angustiado peleando por un bien escaso, eso es una cosa seria. Tremendo, sí, claro. Bueno, por eso ahora mismo que somos 2 millones, que es otro tema, de 200.000 aproximadamente de población, que está superpoblado, más la inmigración, que algunos no quieren ver la realidad por los que se niegan a ello, bueno, pues eso también, ¿de dónde salen los recursos económicos para atender a todas esas criaturas? Y todo eso sale y se detrae de un país pobre, que no tenemos industria, no tenemos nada de producción, tenemos, y ahora entraremos en ello, un 62% de jóvenes en el paro entre 18 y 25 años, tenemos unido a esto una pobreza increíble según los informes que están ahí, AROPE, pero quería terminar con el tema de la geotermia. ¿Podrías leer, por favor,
el cuadrante que ahora lo mostrarán, leer los países si lo ves bien o... Vale, empezamos con el de altas temperaturas. De 4 kilómetros a 6 kilómetros de profundidad tenemos roca alcanzada a 200 grados. Estados Unidos, Filipinas, Italia, México, Indonesia, Japón y Nueva Zelanda. Por baja temperatura, en más de 40 metros a 1 kilómetro, tenemos entre 40 y 130 grados China, Islandia, Japón, Turquía, Suiza, Hungría y Alemania. Y a más temperatura, entre 30 y 400 metros, 12 grados y 15 grados, Suecia, Alemania, Francia, Austria, Finlandia, Dinamarca y Holanda. Y hay otros debajo que son... En el tema de los otros tenemos Rusia, Kenia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, entre otros. Entre otros, que es el caso de Bolivia, que va a empezar a desarrollar, a investigar, a desarrollar para obtener energía geotérmica para crear electricidad. Bolivia. Entonces, claro, aquí nosotros estamos en la inopia, por lo que veo, ¿no? Y tenemos vivimos sobre un potencial que son todas las islas volcánicas. Un potencial de energía inagotable. No, y además de las más limpias del planeta. Más limpia, claro, por supuesto. Como decía Emilio Marqués... Algo muy bonito es que es un pequeño laboratorio, una isla es un espacio limitado, un sitio además, bueno, en el caso nuestro, que reúne las condiciones no para hacer el gran trabajo de desarrollo, sino para hacer la prueba, el experimento de laboratorio, pausado, en fin, ordenado, para ver y probar, porque si no probamos, es como para una idea científica hay que comprobarla. Primero hay que desarrollarla, en fin, desde el punto de vista físico-matemático y con las reglas de las leyes de la naturaleza, pero hasta que no se le vea funcionar, no hay nada que hacer. Y eso es el gran protagonismo de las islas y de nuestras universidades y de nuestras empresas, si son capaces de coordinarse. Y no estar, tendremos que hacer cosas, pero pruebas, pequeñas cosas, y tener una población culta e informada que participe, al menos con interés. No me refiero a que sepa nada de eso, pero a que sepa, digo, de cómo se desarrolla el proceso, pero sí que tenga interés, ese gusanillo que nos hace cambiar, probar, quedarnos con lo bueno y quedar con lo malo. Hay que desarrollar una idea económica, es igual, y también son ideas económicas estas, claro. La que funcione, a por ella. Ay, no nos hemos dado cuenta del efecto colateral tan desastroso que tiene la naturaleza, tal, damos marcha atrás, pero si no probamos y nos quedamos con lo obsoleto y aquí mirándonos y sin saber... No, y además, ¿sabes qué pasa? Que aquí seguimos hablando de lo mismo. No han entendido lo que significa la diversificación de la economía en Canarias. Entiendo que no lo han entendido, valga la redundancia, puesto y tanto y cuanto todavía siguen hablando del turismo volcánico, del fenómeno de la fiesta del volcán, y no se dan cuenta de que hemos puesto todos los huevos en un solo cereto, se rompe ese cereto, como decían los viejos antiguamente, antaño, y nos quedamos sin comida, sin tortilla, ¿no? Es decir, tenemos que ser conscientes, o no nosotros que lo somos quizás, sino los que están dirigiendo esta tierra y los empresarios y las universidades, que hay que diversificar la economía. Que no podemos... Sí, perdona, yo ahora me acabo de acordar del clásico truco de cuando sale el geyser ese, el pseudo geyser de Timanfaya, en que le echan el agua y sale para arriba. Eso no es un geyser ni nada, esto es que le mete agua y sale para arriba porque hierve. Ese es el cacharro al que le sube mucho el fuego y está en una cocinilla. Claro. Pero claro, alguien vio que en la naturaleza existe ese fenómeno de manera natural y dijo, vamos a hacerlo para el turismo. Pues esa manera simplona de actuar nos queda, hombre, está bien decir aquí hay mucho calor, miren lo que ocurre, pero los estudios de geología y de la cuestión energía, relacionada con la energía, el desarrollo de esa energía natural, me refiero del mar y de la tierra, aquí está en pañales, ¿no? Diría, puede ser que hayan investigadores a nivel individual, pero creo que está en pañales, no sé, yo no lo he visto en ningún... Yo no he visto nada en ningún programa de televisión de nadie que haya hablado de este tema. No se habla de ese tema. Ha habido y no sé por qué. Estaba acordando de proyectos de ingenieros y de la universidad nuestra y de ciencias del mar y de tal, maravillosos, ¿no? Como, digamos, relacionados ahora, empatando el tema con otro, pues
unidades que al mismo tiempo que elevan agua la desalan y al mismo tiempo producen electricidad, cuestiones polivalentes en gran escala, en pequeña escala. Sobre eso los canarios hemos sido muy buenos. Hay un ingeniero que murió joven, con 50 y pocos años, que hizo unos trabajos para las zonas, digamos, más deprimidas del planeta, maravillosos. No, ingenieros y gente en Canarias. Tiene que haber. No, hay muchísimas. Por ejemplo, yo recuerdo un joven, porque cuando di la charla sobre la cuestión de la Metro Guagua y hablaba de algo que es obsoleto ya, porque esto es del año 74, el vehículo biarticulado, que realmente en los países sudamericanos, Brasil, Colombia, en algunos más, donde ya está eso desfasado. Y que aquí pues quieren introducirlo, en lugar de poner el tranvía sin catenaria. Eso había un invento, un proyecto de fin de carrera, que además creo que fue sobresaliente, de un joven canario, que me he recordado, salió en la prensa, en la provincia de aquella época, de no tantos años, y sin embargo ese proyecto se ha quedado ahí como una actividad, es decir, las mentes tan inteligentes o se van fuera o lo compran sus proyectos, como por ejemplo, ¿cómo se llama el escritor canario este de Lanzarote, que ha escrito El Coltán y Kalashnikov, ¿cómo se llama? Vázquez Figueroa, Alberto, ¿no? Sí, pero bueno. Bueno, pues este hombre hizo no sé qué de osmosis inversa para el agua y al final no le hicieron ni caso, según dice él, me remito a lo que él dice, y parece que se lo compraron los Emiratos Árabes o no sé qué, lo vendió. Es una lástima que no se hubiera aprovechado ese potencial intelectual aquí, ¿no? Es que claro, existe la pseudociencia o la que parece ciencia y después no es viable y nos engatusa, ¿no? El proyecto ese hacía que el agua a partir de cierta altura no necesita nada más que la gravedad como energía, la energía de su propio peso a través de una membrana pues filtra y claro, es una manera, pero y es viable por algo. No, pues se lo compraron fuera. Sí, parece que sí. Es igual que los polvos del doctor Meneses, aquel catedrático de Tenerife. Claro, pero hay que tener lo tuvo que ir a registrar. Hay que tener mucho cuidado con los crecepelos. Pero tuvo que ir a registrar la patente a Cataluña, ¿eh? Porque aquí tenemos una patente de crecepelos para ti. Pero quiero decir, sí, por supuesto, me haría bien. Me rejuvenecería además. Pero bueno, la cuestión está ahí, que no potenciamos ni mimamos a nuestros investigadores. Claro que ese es el tema, mimarlos en el sentido de que lo que van a hacer va a ser positivo a medio y a largo plazo para el conjunto de la población. Entonces, yo te digo lo de los polvitos Meneses porque este señor, sea como sea, tuvo que irse a Cataluña siendo catedrático de química o de no sé qué en La Laguna, y tuvo que ir a registrarlo allá porque las presiones, parece ser, según decía la prensa, fueron muchas, ¿no? Bueno. Pero bueno, la cuestión ahora, ya hemos hablado de los países, hemos hablado de la energía, que aquí podría, ojalá, lo que sirva, lo que decimos aquí y estamos comentando, para que se hagan eco los que tengan poder de decisión y lo pongan en práctica y comiencen ahora, que es un buen momento, si no lo han hecho antes. Según leemos, la Constitución española, en el artículo 47, escribe lo siguiente: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo dicho derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, y la comunidad participará en la plusvalía que genere la acción urbanística de los entes públicos. Curioso que esto esté escrito desde el año 1978 y parece ser que se ha quedado en un cajón, porque si no, no se entiende lo que ocurre. Además, en los Pactos Universales de Derechos Civiles, Económicos y Sociales, el artículo 11 de Naciones Unidas del año 1966 viene a reiterar, o antes que la Constitución española, el tema del derecho a una vivienda adecuada de todos los ciudadanos y que se han de promover políticas para conseguir ese objetivo. Ahora mismo, ¿qué se ha hecho? Pues meter la vivienda vacacional, encarecer el alquiler y una competencia leal para los apartamentos turísticos tradicionales. Esto es una realidad. Yo di una conferencia en el Colegio de Abogados, quiero hacer matiz que no es una cuestión que yo no conozca, sino que estudié para darle a más de 150 personas que estaban allí, que casi todos eran abogados en ejercicio y del campo de hostelería y de otros ámbitos, y tuve la oportunidad de exponer con más de 2 horas
y después ha habido un debate y por eso sé que la hostelería, pues para ellos es una competencia, al menos con un sector, me lo hicieron ver. Incluso me pidieron que si les podía dar una charla a ellos y le dije que me localizaran. Como nunca me he preocupado de que me localicen, cuando me localicen se la daría. Pero que evidentemente hay un problema grave porque estamos extrapolando un producto que nada tiene que ver con nuestro parámetro geográfico. Esto nació en Estados Unidos para dar a una conferencia, creo que era de Obama, en un lugar determinado, de cuyo nombre no quiero acordarme, en el cual, pues bueno, se tuvieron que hacer viviendas y se ideó por unos tipos de estos que hablan de ordenador del Silicon Valley, dice vamos a hacer un negocio, las camas con aire, y hablamos con propietarios que quieren unas perrillas, y para que estos señores que vienen a esta conferencia, a este encuentro aquí, pues les vamos a facilitar porque no hay camas suficientes. Me parece muy bien para ese sitio, pero Canarias no, Canarias tiene hostales, pensiones, apartamentos turísticos, hoteles, y se van a cargar, como ya ha pasado, que ha habido casos en que la hostelería ha dicho que si no le hace la limpieza, no le hacen un descuento. Si usted quiere y renuncia a la limpieza de la habitación, esto no lo estoy inventando, es una realidad y está escrito. Y lo dije así en el Colegio de Abogados en su día. Pues le hacemos un descuento. Esto es muy, muy delicado, igual que el turismo del todo incluido. Miren, señores, el turismo, para los que nos están oyendo, todo incluido no nació para regiones como la nuestra. Nació para los lugares que tenían conflictos de seguridad. Entonces, la idea era transportar desde el aeropuerto, escoltado a esos autobuses, o guaguas, que decimos nosotros, hasta el lugar donde iban a estar la semana, los 15 días, los 10 días, alojados con todo incluido. No salían de allí porque estaban vigilados, son zonas de conflicto bélico o de riesgo o de alto riesgo de seguridad. Pero Canarias no tiene ese objetivo, ni tiene por suerte esa problemática. Entonces en Canarias deberíamos de tener un turismo de calidad y no de cantidad, pero para eso hay que dotar a Canarias de unas infraestructuras y de un modelo turístico tendente a esa calidad, tanto náutico como de terrestre, de playa y de montaña. En cuanto al tema de la vivienda, yo creo que Juan tenía algo que aportar sobre el alquiler. Ya entramos en ese tema, ¿no? En este caso se puede hacer una diferenciación clásica por edades. La juventud no se puede independizar por dos cuestiones. Una, los alquileres, muy caros. He echado un sondeo en los principales portales que se dedican al alquiler, a la búsqueda del alquiler, y el precio medio de un alquiler oscila entre 500 euros y 650 euros, todo dependiendo de la zona de Las Palmas que busquemos. ¿Qué es lo que ocurre? El salario medio, salario mínimo interprofesional que tenemos situado en España es de 1.050 euros mensuales. 12 pagas de 1.050 euros por 40 horas de trabajo semanal. ¿Cuál es el problema que existe? Que dice, coño, una pareja entre los dos tiene pues 2.100 euros. No es cierto. El 80% del trabajo que tenemos en Canarias para la juventud son en jornadas de 16, 20 y 30 horas. ¿Qué es lo que ocurre? Hacemos una regla de 3 y resulta que esa pareja que se quiere independizar o una sola persona solamente disfruta pues de 500, 600 euros de salario mensual. Si los alquileres están al precio que están, obviamente no lo pueden pagar. ¿Y qué tipo de viviendas? Porque los que vivan de alquiler sabrán, y los que han buscado alquileres sabemos perfectamente las dificultades de encontrar algo digno. Sí. Porque hay caída de habitáculo por 500 euros bueno. que da hasta pena. Hay sótanos con una sola ventana, en donde te dicen apartamentos con vistas, y ese apartamento con vista es un sótano con una ventana y 2 habitaciones. O bajos, locales de bajo que se han reconvertido en pequeños apartamentos con pladur y tal, con humedades, falta de ventilación, etc. Que no reúne las condiciones ni para hacer una vivienda adecuada, ni condiciones de habitabilidad. Sí. Si a esto unimos el paro juvenil en menores de 25 años, que es sobre el 62%, es obvio que todas estas personas vivan en casa de sus padres, compartiendo, bueno, pues... En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, claro, quien puede.
Entonces, tú ¿cuál es la hiciste aquí un solución? apunte que es un 62, ¿no? Sí. Y Eso que lo dijo doña Ana Oramas, Oh, cito la fuente, Ujú. doña Ana Oramas en el Parlamento, cuando estuvo indignada con el gobierno socialista que preside el señor Pedro Sánchez, el gobierno de todos los españoles, por lo tanto no es socialista, le gusta o no, es de todos los españoles, cuando es el PP es de todos los españoles y no del PP, pero aquí se sigue empecinando que cuando te dice Pedro Sánchez es del PSOE, no, el Pedro Sánchez es presidente de todos los gobiernos, nos gusta o no, de todos los españoles, por lo tanto tiene que olvidarse del partido, no hablar para su partido, sino velar por los intereses generales de los ciudadanos que le han votado y los que no le han votado, porque es presidente de los De españoles. todo, claro. De todo, y ese es un déficit, digamos, en gran medida que sufre este país, desde la transición hasta hoy. Entonces, yo no sé si en Italia pasa 3/4 lo mismo, porque he leído el libro de Oriana Fagliassi, Orgullo y Castigo, y prácticamente es lo mismo en Italia, según ella. Bueno. Con lo cual, esto en Europa parece que es un cáncer que se ha extendido como el aceite. Largamente. Ahora bien, ¿cómo entramos en la discusión? Creo que el Pepe siempre dice lo mismo. ¿Cómo se corrige esto? Con una cosa fundamental: el modelo educativo y formativo de la ciudadanía. Porque lo que está abajo, yo le digo a la gente, es lo que está arriba. En un país de ciegos gobiernan los tuertos. Por lo tanto, si el que está arriba no te gusta, es hijo de un vecino tuyo, que tú has votado o no. Pero para que eso cambie, tiene que haber un nivel de elevación de la cultura y del conocimiento y de la información, porque a mí otra de las cosas que llevo estudiando, y eso es a nivel investigación y personal, o sea, tú por tener 18 años ya tienes, puedes votar. Da igual el conocimiento y la capacidad. Y puedes ser incluso político sin exigirte ningún tipo formativo. Yo pregunto, ¿algún partido tiene una escuela? Y yo he estado militando, colaborando con algún partido, incluso como miembro del Comité Político Insular, estuve aquí en Gran Canaria, ya ni quiero acordarme, porque me tuve que marchar porque aburrido de aquello, no funcionaba pese de las ideas. Les digo, apúntense la medalla, quien quiera, pero hagan algo por este pueblo. Y me marché amablemente, dije por motivos personales, y en el PNC cuando estuve vi que aquello también tal, y me marché del PNC, que tú estuviste en el... Pepe, estuviste en el Partido Nacionalista Canario, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas? Pues todo esto es lo que te hace ver que en la política está más, hay una oligarquía, la ley de hierro, etcétera. Bueno, vamos a no entrar en ello. La cuestión es, ¿cómo se puede corregir? Los partidos tienen escuela ideológica, política y de la historia, si la mayoría de sus propios afiliados ni conocen quién fundó su partido, ni cuál es la trayectoria ideológica, ni porque no se les enseña en la escuela. Entonces, no hay una escuela, eso es un déficit también de los partidos, que yo desde aquí les recomendaría que pusieran en marcha esas escuelas con personas cualificadas para que sus afiliados y sus simpatizantes estuvieran formados en las líneas ideológicas de ese partido, para que sepan de lo que están hablando, porque no basta con tener 18 años poder votar. El problema que tenemos es que a lo mejor un descerebrado pues puede votar, sí, pero es un descerebrado. ¿Cómo va a y es el que te va a marcar que tengamos, cuando protestamos el resto, padecer, que yo digo padecer y sufrir, los que no lo merecemos, pues lo que quiere esa gente? Entonces ahí tenemos el problema, no avanzamos. Entonces hay que ir a la educación en toda su mayor amplitud y formación de un ciudadano y no de un súbdito. Hay que formar ciudadanos, porque si no somos súbditos todos. Vale. Esa es la idea. La problemática comienza en ese núcleo, porque vuelvo y repito, el que está gobernando es hijo de un vecino tuyo. No vino de Marte, ni de Mercurio, ni de Saturno. Por lo tanto, todo lo que tú oyes de corruptela, de supuestas, presuntas, no sé qué, es producto de la sociedad, como está constituida. Y eso se corrige con educación. Bueno, Juan, no sé si también Habla has más. visto la noticia de que van a dar un cheque de ayuda al alquiler a menores de 35 años, de sobre los 400 euros, para poder... 250, 400 para la cultura, 250 para vale, el alquiler. perdón, 250, es verdad, 400 era para la cultura. Que no sé qué cultura es cuando la gente casi ni lee, ¿no? Entonces, los portales especializados, los expertos en el sector inmobiliario y demás, casi todos coinciden que este cheque lo que va a hacer es encarecer aún más los alquileres, ¿no? Claro. Porque los dueños de este tipo de, que ya ahora hablamos de los fondos de inversión inmobiliaria, Sí. ese tipo de fondos que existen por ahí, se amparan en, si te ayudan para el pago del alquiler, encarezco el alquiler.
Por eso, y la medida parece ser del gobierno, no sé si tú has visto algo, por eso te lo comento, es de regular el precio del alquiler, que no suba, se disparate ese precio, no más allá del IPC anual. No sé si bueno, has leído algo. es que yo creo que eso es elemental, me da igual, yo no creo en la izquierda ni derecha, quiero dejar claro esto. No, pero que va a haber la intervención del Sí, es gobierno. que en hay ello. algo muy grave, las leyes del mercado que valen para todos, pues resulta que son leyes que si se las deja desbordadas y solas, como es la ley de la oferta y la demanda, se transforman en un auténtico disparate ocasionalmente. O se llena de productos innecesarios, pues eso ocurre con los alquileres. El que quiera alquilar y más las empresas, cuantos más márgenes para arriba y tal, con el sistema que sea, agarrándose al resquicio que vean en la dinámica económica del asunto. Que le dan una subvención, la subvención no cuenta. Eso ocurre como ocurre con los billetes de interinsulares, como ocurre con los billetes de avión, que hay una subvención, ya se encargan ellos de mandarle para arriba para zamparse la Sí, subvención. sí, pero que es curioso, ¿sabes? O sea, todo el mundo se ha hecho para evitar la especulación Es muy y difícil. que el joven menor de 35 años pueda acceder a esa primera vivienda Ojalá, con ojalá. independencia y tal. Pero que todos los sectores dicen, oigan, no es la fórmula, que era por lo que lo comentaba. Creo que la fórmula es que ese dinero se emplee en entregar suelo público para crear viviendas públicas en donde los jóvenes, de igual manera que pueden pagar un alquiler, puedan acceder a una promoción con el aval, no sé cómo, de las instituciones, para que esa vivienda no sea en régimen de alquiler, sino que pueda ser comprada. O sea, Una fórmula sería Sí, alquiler con opción de compra. como eran las viviendas del patronato Francisco por Franco, ejemplo, que al cabo de 40 años pues podían revertir como propiedad. Bueno, yo tengo muy claro el tema. esa sería más la solución. Sí, quizás que habría que haber hecho políticas de inversión del erario público en las diferentes comunidades autónomas que tienen la competencia y en el Estado y por parte del Estado en desarrollar viviendas sociales y públicas, de protección pero que oficial, no tuvieran, ¿no? pero perdón, que no ha pasado como hasta ahora, que se hacían viviendas de protección oficial, de renta libre y de social controlada a los precios, pero que después pasaban al mercado finalmente y se especulaba igualmente Bueno, con ellos. sí, pero La para única- eso hay herramientas Claro, para pero la frenarlo. única- ¿no? Que nunca se han hecho efectivas esas herramientas. Claro. Siempre se han terminado vendiendo esas casas y vendiéndose Y de alquilándolas, manera ilegal además. y alquilándolas sin que... bueno, yo no conozco... Sí, pero yo creo que esa sería en la actualidad, con los Más controles que difícil. Hoy en día existen, más que tal, informáticos, de dirección, de dónde vive usted y Es más demás. fácil de todo eso, fíjate. Desde el momento que quisieran controlar los precios, que yo estoy de acuerdo en que hay que regular los precios por una sencilla razón, y vuelvo y repito, no soy izquierda ni derecha, porque yo no creo en ninguno. Creo en gente honesta, gente capacitada y sus contrarios. No hay más. Una institución es un edificio con unos funcionarios, funciona bien dependiendo quién esté al frente y me da igual quién sea. O funciona mal dependiendo quién esté al frente y me da igual quién sea. Esto está demostrado a lo largo de mi vida. Es decir, ¿qué es lo que tendría que hacerse? Señores, primero, crear suelo público y viviendas públicas controladas por el Ministerio de Vivienda Sí, y la claro. Consejería de Vivienda respectiva de cada comunidad autónoma que tengan las competencias asumidas para que esos contratos y esos alquileres sean controlados directamente y que si no, y sean visados y que no pongan lo que quieran. Segundo, el alquiler de las viviendas privadas que están en el parque de alquiler, lo mismo que pagas el impuesto de bienes inmuebles de zona de primera, zona de segunda, zona de tercera, en función de los metros cuadrados también, o del número que tenga de habitaciones o demás, habría que ver que diga, oiga, estos son los precios mínimos y máximos, pero regulados por Hacienda estatal, y usted para que el contrato sea válido tiene que ir con una copia a avisarlo a la Hacienda estatal o autonómica, y caso que no esté visado, usted no podrá echar a ese inquilino nunca. Y caso que no esté visado, usted si ese no le paga no podrá cobrar nunca. Eso es controlar, hacer ejercicio de padre. Yo sé que esto parece un disparate, pero si tuviéramos más tiempo para desgranar la idea principal, lo haría. Si tuviera más tiempo lo haría. ¿Cuál es el tema? Esto es decirlo así atropelladamente, no tiene, algunos dirán qué barbaridad, no es barbaridad.
tú cuando vas y pagas el impuesto de bienes inmuebles, lo pagas en función, vuelvo y repito, y tú te pones un salario mínimo interprofesional. Pero lo que no puede ser es que tú tengas un salario mínimo interprofesional y que después la vivienda que vas a alquilar sea desproporcionada, sean más del 30 y del 40% de tu salario. Sí, y el 60. Y el 60. Eso es un disparate. Para tú, además, hablamos, ¿cómo va un joven? Primero, que tiene dificultades para encontrar un trabajo porque no hay o escasamente lo hay. Segundo, al no tener recursos, como decía alguien de ustedes ahora mismo, o todos lo pensamos igual, no va a salir nunca de la casa de sus padres el que tiene la suerte de tener una casa de los padres y llevarse bien. Y luego, lo tercero es, ¿cómo va a fundar esa persona una familia y a tener hijos? No Imposible, puede. imposible. Entonces, si tú quieres, te dice, escasean, que vengan de otros países. Bueno, yo lo veo como un modo de esclavitud del siglo XXI. Primero te he explotado tus riquezas naturales y ahora te exploto tu mano de jóvenes para yo utilizarlos egoístamente para que me vengan aquí con el cuento chino de los derechos humanos. Mire usted, el primer derecho humano que tendrían que estar reivindicando es que nadie tenga que verse obligado a abandonar su país, su cultura, su religión, su familia y sus amistades, su lengua. Creo que ese es el primero y para eso hay que ayudar a que esos países se desarrollen adecuadamente, para que sus jóvenes no tengan que marchar, porque estamos utilizando ahora mismo con el pretexto de utilizar la mano de obra, no, es que están mal. Oiga, es lo que usted está haciendo, es una forma encubierta de esclavitud propia del siglo XXI, lógicamente, pero no deja de ser una explotación, en este caso, del capital humano, de una u otra forma, Lo que ocurre consciente o inconscientemente. los jóvenes están en ese limbo, con ese salario. Pero, perdón, lo que habría que hacer es ayudar a fomentar que los jóvenes locales sean capaces de tener su familia y fomentar la natalidad de tu país. Es que eso sería lo lógico. ¿Cuánta cantidad de dinero, que no lo sabemos, se está derivando? La pescadilla. No, pero ¿cuánto dinero se está derivando ahora mismo en Canarias que no lo desconoce el pueblo para atender toda esa cantidad de gente que nos está llegando? Porque se está grandes cantidades de dinero, no sé qué cantidad es. Tanto en hoteles, como en campamentos, como en helicópteros, en embarcaciones que van a por ellos. Y yo no estoy en contra de nada de eso, sino lo que estoy en contra es de que se regule esto de alguna manera. Esto no, además, en un ladrillo, vamos a ver, ahora mismo si este banco son 4, aquí 5 no se puede sentar. O 6, porque llega un momento que se cae el banco o nos caemos ninguno. Yo creo que debería de existir un aval público con los bancos para que el joven pueda acceder a la vivienda. Claro, pero Aquí nos dicen que el salario cojonudo son esos 1.050 euros y tú vas a un banco y el banco no te presta por 1.050 euros. Nada. Por lo tanto, ¿tiene usted un aval? No, no lo tengo, que el aval sea público. Claro. Como si fuera un ICO. En vez de darle 250 euros que sea público, me parece mejor. Pero para eso, ¿te acuerdas que había el Banco Hipotecario de España, por ejemplo? Sí. Que luego se pasó junto con el Banco de Crédito, el Banco Exterior, se hizo un paquete con Felipe González, que se llamaba Argentaria, y se pasó a BBVA, que es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Se les vendió algo que era público, que era caja postal de correo, etcétera. Bueno, todo esto es la realidad. Entonces, eso es un gran mercado, de un gran negocio. Todo lo que ustedes acaban de exponer ahí es un gran mercado, porque la vivienda no cabe duda que es un mercado, y es un mercado de explotación, que los alquileres son extremadamente caros, y eso es un mercado que está en manos de personas que les interesa que ese negocio funcione así. El Estado tenía que intervenir, sí, haciendo casas sociales. ¿Por qué no se socializa la y vivienda? aparte voy a hacer un matiz, que es muy importante lo que acaba de decirme a recordar. La vivienda, y lo dice Naciones Unidas, el relator, desde el primer relator Milo Cotari, vino a España en el 2006 y en el 2008 en Cataluña también. En el 2006 ya decía que la vivienda no es objeto de comercio. La vivienda es esencial para el desarrollo adecuado de la vida humana. Entonces, claro, si esto lo olvidamos, y esto ya lo dijo en el 2006 y en el 2008, ya hay otro relator, han habido 4, porque el primero fue él, que fue de 2000 a 2008, me parece que recordar, y ya lo dijo él y lo han dicho los que le han precedido, incluso hasta ahora. Y por eso el artículo 11 de la Declaración Universal esta de año 66 te lo dice, pero todo lo escrito se deja en un cajón por lo que vemos, ¿no? O no se ha leído. Sí se deja. O no se acuerdan. La mitad de los artículos de la Constitución española están todos guardados en un cajón.
¿Qué dice? Muy bonito lo que dice la Constitución española, pero de dicho a hecho hay mucho trecho, chicos. ¿Qué dices Es tú? decir, Aporta una idea ahí de los Lo que alquileres. puedo aportar es que de todo lo que hemos hablado, realmente lo que tú dices es real, es complicado, pero la conciencia de la gente es saber entender todo lo que hemos explicado aquí. ¿Tiene capacidad la gente de entenderlo? Pues esperemos que algunos Bueno, tengan Esa es esa la razón de capacidad. todo. no, Pero yo te pregunto, tú mismo que vives de alquileres, para buscar un alquiler, ¿cuánto te ha costado? ya. Sufrimiento y Ya. una gran hipoteca a nivel de nómina. Y eso, que tú eres una persona con un empleado público, una buena nómina, y te ves y te las deseas. Ya. Y no solamente el acceso a la comida hay que quitar para poder pasarlo a la vivienda. No, Que es lo que hablábamos hace un instante. Y luego la pobreza, volvemos a reiterar, al año 2019, según el informe AROPE del 2020, que en octubre 17 AROPE saca el nivel de pobreza y exclusión, además es una institución internacional reconocida por Europa y por todos los economistas, y decía que había en Canarias, hablo de Canarias, que es lo que nos interesa, por un supuesto. 35% de pobreza o por debajo del umbral de la pobreza. Si tenemos en cuenta que hay 2.200.000 habitantes, saquen ustedes cuenta. 770.000 personas. 770 y pico mil personas que viven bajo el umbral de la pobreza. O en la pobreza o por debajo. Voilà. Pero no solamente AROPE, Ya. Caritas aquí también ha hecho esos informes. Ya. Pero ¿qué se ha hecho para ello? No, ¿Se ha no. preocupado la clase política para intentar diversificar la economía? No, Siguen no. hablando y empecinados con el turismo. Ya. El sector primario, Ya. testimonial. Ya. ¿Qué es el sector primario? Para nuestros oyentes que estén interesados. Contra la agricultura, la ganadería, la pesca y todos los derivados de la No. materia prima. Y después tenemos otro sector importantísimo, que es el industrial. Y me hace mucha gracia cuando dicen, Canarias no tiene industria porque no quieren. O es que aquí no había la leche Coagro. Ya. O aquí no habían fábricas de muebles, Ya. de zapatos. Voilà. ¿Cuántas fábricas habían de Carpintero, carpinteros, ebanistas? ebanista. Ebanista, ¿Y cómo se llaman? Tallistas. tallista. O sea, me hace gracia cuando dice, mira, Galdar era un pueblo que vivía de muebles. Telde era la ciudad del mueble, le llamaban, ¿no? La ciudad del mueble. Entonces, cuando aquí en el puerto, yo recuerdo, era joven, pero me acuerdo en la calle de la Naval, se hacían fundidos, Ya. fundiciones, un taller de fundición para los barcos que venían aquí para hacerles las hélices que se les estropeaban, de cobre, de lo que fuera. Cromado se cromaba en Las Palmas, había talleres de cromado. Esos son industrias. Lo que tenemos hoy son almacenes, Ya. en lo que llaman zonas industriales, Ya. que solamente meten lo que traen los cajones de hierro, los Claro, bancos. los contenedores que están ahí Nada más. importan todo y nosotros le estamos dando trabajo a obreros o, No, no, o y de dinero otros nos da- países. Y empobreciéndonos nosotros. Y ya está. Eso Y se aquí, llama deslocalización, voilà, y eso tiene, que es el libro que quiero que saque, que es el votar la desglobalización o tal, que es el librito de... El gran choque que hay entre la autarquía, que es, en fin, lo que está próximo y al lado todo lo que se pueda, y la globalización, todo lo contrario. Un gran gasto en distancia, ya. en fin, un gran gasto en mano de obra, ir siempre toda la producción a donde más se explota al hombre, siempre jugando con pequeños márgenes. En teoría para intentar equilibrar el mundo, para que la pobreza, para que el rico y el pobre se queden Eso es una gran mentira. flotando, pero eso no tiene... Y ahora lo hemos visto con las mascarillas, con los chinos Claro, eso no, y los respiradores. Eso no lo No teníamos vemos, nada. Y lo que es más grave todavía Tienes toda la razón. de todo esto es que ningún medio de comunicación hable de temas interesantes e importantes como estamos tratando aquí, que no tenemos ninguna fuerza mediática, y sin embargo los medios oficiales mediáticos importantes que los están escuchando muchos ciudadanos, no se hablan de temas importantes, de estos temas importantes que son muy importantes. Pero bueno, Eso es grave. Pero eso no nos debe de preocupar. Porque, No, a mí sí me preocupa, pero no porque yo nos- hablo de la televisión, no me pero hablan nada de eso. escúchame, Pero esto no nos debe preocupar en el sentido que sabemos que vivimos en un pueblo que es una colonia, y las colonias son así. No. Y la aristocracia y la burguesía canaria Pues no ya ha interesado desarrollar su pueblo. Pues ya está. Por eso estamos en el nivel que estamos. Pues ya está, Entonces, lo que tendríamos que hacer es intentar, y no soy anti-español, que coste, ojo, otra vez. pues tendríamos que intentar
pues elevar nuestro nivel. ¿Y a quién le interesaría? A los primeros que le deberían interesar, creo que a la burguesía canaria. Nada. Porque yo prefiero vivir en un pueblo con un nivel de cultura mayor y de conocimiento que en un pueblo bajo de cultura y embrutecido. Sí, sí. Pero bueno, eso es cuestión de visión. Ahora, los medios de comunicación, hombre, yo no tengo nada en contra, pero sí me gustaría que hubiesen debates de este tipo, como La Clave, cuando era el famoso programa de Jesús Balbín, que da gusto. Hoy no hay nada ni a nivel nacional, ni a nivel nacional. No sé, ojalá nosotros pudiéramos tener una invitación a un programa de televisión que nos permitieran en un set, aunque sea pequeñito, hacer nuestro debate y dirigirlo, y sería otro nivel, ¿no? Bien, ahora hay una cosa, todas estas ideas que parecen que no concretan en un punto determinado, para que se vea el fruto hay que ir a el problema pequeño, a la solución donde hay una posibilidad de una empresa rentable. ¿Dónde está? ¿Qué cantidad de mano de obra puede absorber? ¿Qué grado de en el mercado internacional que nos atañe a nuestra isla? Porque además aquí está filtrado por las ayudas, está filtrado por los gastos de los portes a enormes distancias. Todo eso aquí es diferente, por eso hay que provocar, tal vez por una idea, que es lo que hay que ir en concreto, las cañas de los barrancos. Ahí están las cañas, una especie invasora entre comillas, pero hay muchos animales que se comen las cañas. ¿Por qué no crear una empresa amparada por los municipios o por el cabildo que coja gente del paro, gente de 20, 30 años fuertes y los ponga a comida para las vacas, comida para las cabras? Pues esto se resume en una cuestión. Pero en concreto, un punto. Un punto concreto es voluntad política. Si hubiese voluntad política, porque quien dirige una casa son los padres de familia, y esos son los políticos, y de hecho Aristóteles decía, y siempre me refiero a la política de Aristóteles, la función de un legislador son básicamente estas. Una, preocuparse de su territorio e intentar hacer leyes que hagan felices a su pueblo, y luego tener buenas relaciones con los países limítrofes o fronterizos. Bien, aquí esto escaseamos, entonces yo creo que ya estamos terminando el programa, creo que hemos debatido, y ojalá todo lo que estamos hablando aquí y lo que seguiremos, si nos lo permiten, la salud y los medios y el cámara continúa con nosotros, pues seguir dándole a los que nos oigan y nos escuchen con nuestro granito de pequeña aportación de conocimientos, ¿no? Eso es todo, creo que con eso me conformo, Elías. Decir simplemente que tú has puesto el dedo en la llaga, es decir, si no hay voluntad política y los políticos toman conciencia de la situación, que lo creo difícil, porque ellos tienen ya un plan establecido, ya tienen un programa político y no lo van a cambiar, por muchas ideas buenas que existen, porque aquí han habido otros personajes importantes en Canarias, intelectuales y gente preparada, y sin embargo no se le ha hecho caso ninguno. Me parece muy difícil que esta clase política, desgraciadamente que tenemos, que es una desgracia, vaya a cambiar nada de la situación. No. ¿Emilio? Escuchaba. Ya está, se acabó. Pues aporta una cosita que comentas de León y Castillo y su amigo, el señor tan famoso, la escritor. anécdota de León y Castillo, que estaba embajador en París. Resulta que don Benito Pérez Galdós y León y Castillo eran alumnos, se conocieron cuando la infancia, porque estuvieron en el mismo colegio. Cuando León y Castillo estuvo de embajador en París, entonces León y Castillo, invita a don Benito Pérez Galdós a visitarlo en París. Y entonces pues sacó un comentario, de la problemática en Canarias, de la psicología y el comportamiento de los canarios, y luego Castillo le dijo a don Benito Pérez Galdós una frase: paso de buey, tripas de lobo, hágase el bobo. Con eso ya el que lo quiera comprender, que lo comprenda. Bueno, hemos concluido esta tertulia por hoy. Agradecemos a nuestros queridos oyentes, y a los que no nos quieren también se lo agradecemos, por que han invertido su tiempo en escucharnos, como siempre digo, esperando sea fructífero, y ya esperamos la próxima, será el mes que viene si Dios quiere, continuar con esta tertulia, que espero sea enriquecedora y se aporte para que mejore nuestra tierra. Muchas gracias a todos, buenas noches.